Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Esta noche juega la selección española, juega el equipo de todos. Y vamos a por el récord. De la Fuente puede igualar hoy la racha de 29 partidos sin perder de Vicente del Bosque. A las 9:15 en el nuevo Zorrilla de Valladolid, España-Bulgaria. De la Fuente quiere seguir sumando buenos registros para su España. No es fácil mantener estos registros. No pensamos, créanme, lo digo con total y absoluta sinceridad, en ningún caso nunca he hablado a los futbolistas, ni vamos a hablarlo, de lo que significa mañana la victoria, porque para nosotros lo que verdaderamente nos ocupa es clasificarnos para el Mundial y seguir mejorando. Ese es uno de los leitmotiv de este grupo, es la mejora constante y mañana ser mejores de lo que fuimos el sábado. Eso decía ayer en la previa del seleccionador nacional. El sábado fuimos buenos, ganamos a Georgia, con lo cual estamos en disposición de, ganando esta noche a Bulgaria, pues prácticamente sellar nuestra clasificación para el próximo Mundial, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno de los fijos para De la Fuente de que es seleccionador es el central del Atlético de Madrid, Lenormand. Está satisfecho por ser uno de los jugadores o el jugador con más minutos en el terreno de juego, cada vez que juega España, desde que el seleccionador lo es, ¿no? Desde que Luis de la Fuente se hizo con el cargo. Ayer a Lenormand en la previa le hice una pregunta para saber un poco cómo está de confianza esta selección española. ¿Crees que antes del Mundial os hace falta un susto en forma de derrota para por lo menos no llegar inconscientemente relajados de decir somos muy buenos? Bueno, yo creo que si se puede, yo no quiero susto. Yo quiero ganar todos los partidos, intentar eso, que estemos de la mejor manera posible, llegar de la mejor manera posible al Mundial. Yo creo que va a depender de nosotros, de estar serio, de seguir la dinámica que tenemos. Y nada, yo firmo para no tener susto. No hace falta un susto, ¿no? Pero vamos a no tener ningún tipo de exceso de confianza, porque en esto del fútbol cualquier selección te hace de repente un reloj de madera y funciona. Estamos en Valladolid con Miguel Ángel Toribio. Me pide paso, creo que está con protagonistas. Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Mira, estamos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid con el señor alcalde de la ciudad, también con el presidente de La Española, don Rafael Louzán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé qué espera un poco del partido de esta noche, pero es inevitable mirar hacia el Mundial, viendo ese ranking número 1 que ostenta la selección. No sé si usted ve a nuestra selección como principal favorita de cara a ese Mundial. Bueno, yo creo que es prematuro. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos, ¿no? Creo que en este momento somos líderes del grupo. Es verdad que gracias también a lo que hacéis vosotros, que tengo que hacer un agradecimiento expreso a los medios de comunicación que seguís tanto a la selección masculina y a la selección femenina y al resto también. España es hoy número 1 ranking FIFA tanto en masculino y femenino por primera vez, nunca antes habíamos logrado algo así, y creo que en este sentido, bueno, pues esa marca España que yo decía va en el camino que todos pretendíamos, que era estabilidad, confianza. El seleccionador está haciendo un papel magnífico y sobre todo que tenemos una generación de jugadores muy jóvenes que nos van a dar, yo creo que muchas satisfacciones a la gran afición que tiene este país a este maravilloso deporte que es el fútbol.
Si vamos a ser o no pues uno de los favoritos para esa competición, reitero, primero vamos a intentar clasificarnos, creo que estamos en el buen camino y por lo tanto paso a paso y que de alguna manera sigamos ilusionando, porque es lo que yo percibo a cada ciudad que vamos, seguimos ilusionando a toda España, ¿no? Hoy, como sabéis, estamos aquí, hace unos días estamos en Elche, quiero agradecer también a esa localidad, al Ayuntamiento y a toda la Comunidad Valenciana, que ha hecho una apuesta una vez más también importante por la selección, y qué mejor manera de rematar esta fase de clasificación que rematarla en Sevilla, ¿verdad? Ahí vamos a rematar en el Estadio La Cartuja, donde pues de alguna manera tiene celebrado muchísimos partidos y con muchos éxitos además la selección española, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos empapando también a toda España de lo que significa la selección, de lo que representa la selección para este país y por lo tanto toca seguir trabajando en esa línea. Esta concentración también viene marcada por lo que dijo en su momento Hansi Flick, de que la federación o el seleccionador no cuidaba a los jugadores. No sé qué tiene que decir el presidente de la federación. No, yo no quiero ningún tipo de polémica en ese sentido. El Barça es un gran club, el seleccionador está haciendo un magnífico trabajo. Yo también ahí os quería pedir vuestra colaboración, porque creo que España estamos en lo más alto, ¿no? Y creo que en este momento se están haciendo sinceramente muy bien las cosas. Puede haber apreciaciones que hay que respetar, sin duda, pero quiero evitar cualquier tipo de polémica porque, ya digo, hemos venido de un mundial ahora que quiero aprovechar también a todos los chicos que han participado, al seleccionador en el Mundial Sub-20, en este caso en Chile, y decir que hemos hecho creo que un muy digno papel allí, aspirábamos a más, faltó suerte y algunas otras cosas, pero quiero decir con esto, que va en línea a lo que estabais preguntando, que a los clubs le tenemos que estar muy agradecidos, porque como sabéis hay 7 clubs españoles, quiero recordar, no me acuerdo exactamente la cifra, que nos han cedido a muchos jugadores para estar en el Mundial, por ejemplo, Sub-20 en Chile, ¿verdad? Y en este sentido también ver la cesión que nos hacen de los jugadores que tenemos ahora en la selección absoluta, y también la semana que viene para la selección absoluta femenina. Por lo tanto, ¿qué menos puedo hacer como presidente de la Federación que estar agradecidos a los clubs? Hay ahora mismo una coordinación, yo diría que prácticamente perfecta, con los directores deportivos de cada una de los clubs de España, también a nivel internacional, y por lo tanto, yo no puedo más que, como digo, estar muy, muy agradecido al esfuerzo que los clubs hacen, porque al final son quienes les contratan, pero en este sentido tengo que decir que el ambiente que se respira en torno a los jugadores y a la propia selección, y también a los clubs del fútbol profesional para con la Federación Española, es un ambiente extraordinario, ¿no? Puede, ya digo, haber a veces cuestiones que de interpretación, pero fuera de ahí no voy a alimentar, como digo, ningún tipo de polémica, porque no la hay, estamos en un buen momento, la selección está jugando, yo creo que de manera extraordinaria y pediros también a vosotros en ese sentido comprensión. Yo sé que hay que hablar un poco de todo, pero la verdad, lo primero, satisfacción general a clubs y al propio seleccionador. Muchísimas gracias. Marca España, chicos, de potenciarla, lo importante que es, pregunta, y uno de esos factores también involucra el partido de Miami que se va a jugar en diciembre entre el Barça y el Villarreal. Me gustaría preguntarle su opinión, cargado de partidos el calendario, de viajes. Los futbolistas han opinado, algunos que no están conformes con ese tipo de viajes. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros ya hemos hecho lo que nos tocaba. Como saben, nos ha aparecido una solicitud de una empresa, que es la que lleva la gestión de este partido. Hemos dado trámite, en este caso, a UEFA y UEFA finalmente lo ha trasladado a FIFA. Lo que en este caso son los clubs los que de alguna manera deben valorar o no positivamente esto, ¿no? Es verdad que el fútbol español, hay que recordar una parte importante, que en el fútbol hay 2 estadios. Un estadio es el estadio físico, donde hay una grada, y esa grada está llena de aficionados habitualmente, pero hay otra grada virtual que lo están viendo en sus casas, pero no lo están viendo solo en España, lo están viendo en Estados Unidos, lo están viendo en África, en toda Europa, en Asia, y por lo tanto esos también de alguna manera son aficionados muy importantes que, como saben, los derechos de televisión generan unos recursos muy importantes para los clubs en primer lugar,
también para la Federación Española de Fútbol, y de ahí que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Con esto quiero decir que habrá que respetar sin duda y acordar con los jugadores. Creo que es importante que también que se hable con ellos, creo que algo hay previsto en este sentido y por lo tanto, bueno, pues yo traslado también que creo que hay que también tener gestos para con el aficionado que está ahí, que ha pagado precisamente una cantidad importante para seguir todos los partidos a través de su pantalla de televisión y por lo tanto, bueno, pues si de vez en cuando también hacemos algún gasto en este sentido, y si todos, o no digo todos, o la mayoría están de acuerdo en que se siga este camino, pues adelante, ¿no? Pero la Federación en eso no va a poner en este sentido trabas. Sí es verdad que la Federación, como habéis visto y como sabéis, hemos apostado siempre por el diálogo. Diálogo es lo primero en esta casa y creo que a partir de ahí se puede construir todo. Por lo tanto, bueno, en este momento pues la Federación ha hecho lo que tocaba y ya hemos trasladado, como todos sabéis, a donde también era la instancia siguiente, que era a la propia UEFA. Muchas gracias. Las palabras, Rafa, del presidente de la Española en esta Plaza Mayor de Valladolid, donde poco a poco va llegando más gente, mucho niño, y donde tendrá su punto cumbre a las 5 de la tarde cuando José Luis Pérez Caminero acuda aquí a esta Plaza Mayor y tenga ese recibimiento de los muchos aficionados que ya están por aquí en este kilómetro cero de la ciudad de Valladolid. Sí, gracias, Toribio. Ahora vuelvo contigo, y hay un acto también a partir de las 2 de la tarde con leyendas de España, también con ex internacionales que han vestido la camiseta del Valladolid. Luego estaremos ahí con Juan Gato. En fin, va a estar bien. Y sobre todo, vamos a ver si España es capaz esta noche de conseguir otra victoria que nos deje prácticamente con el pasaporte sellado para el Mundial 2026. Así que ¡vamos, España! Bienvenidas, bienvenidos. Es martes 14 de octubre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Ojito, porque esta fecha FIFA está dando dolor de cabeza a más de un club. Otro roto en el Barça, otra lesión en el Barcelona. Lewandowski, el polaco, vuelve de su concentración con la selección de su país con una rotura en el rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se suma así a los Ferran, Dani Olmo, en fin, ya a 12 días del clásico, a 12 días de ese 27 de octubre, cuando se juega el primer Madrid-Barça liguero, será en el Santiago Bernabéu. Aunque Madrid tiene lo suyo, también tiene lesionados, sobre todo casi todas las bajas concentradas en defensa. Luego estoy repasando la actualidad de los clubes, pero el viernes se reanudará la Liga en Primera División, 9ª jornada, a las 9 de la noche con el Oviedo Español, lo que será el estreno de Luis Carrión, reestreno en el banquillo del Tartiere, en el equipo Carballón. Hay cambio también en segunda, 10ª jornada de la Liga Hypermotion, y antes de que arranque este viernes a las 8:30 con el Andorra Granada, esa 10ª jornada de segunda división, cambio en el colista de la Liga Hypermotion. Emilio Larraz se hace cargo del banquillo del Zaragoza tras la destitución de Gavi. El técnico del filial coge las riendas del primer equipo, al menos de momento. Y por completar la portada azulera en agenda en fútbol femenino, segunda jornada de la Champions. Mañana a las 9 de la noche Roma-Barça, y el jueves a las 7 menos cuarto Atlético de Madrid, Manchester United, y a las 9 de la noche París Saint-Germain, Real Madrid. Precisamente Alessia Putellas, una de las jugadoras franquicia del Barça y de la selección española, en el diario Sport confiesa, tuvo una oferta del Paris Saint-Germain, pero entre el Barça y el Paris Saint-Germain, entre la ciudad condal y la capital de Francia, no lo dudó. A ver, lo que pasó con esta propuesta es que bueno, salió, se hizo mediático, ¿no? Pero no es la primera que llegaba. Al final fue un camino corto y fácil cuando llegó, y se ha hecho con el resto de propuestas también. El club, qué pasa, qué quieres, qué no quieres, se habla, qué objetivos tenéis, contáis conmigo, no contáis conmigo, y ahí se acabó el debate, y bueno, el presente es la camiseta que llevo. Pues está muy bien que Alessia Putellas decidiese quedarse en Barcelona, porque le da más lustre a la Liga FMOEB y a la propia selección española, ¿no? Que no se nos escape
talento, que no haya fuga de talentos a otras ligas. A la 1:14, 12:14 en Canarias. Estamos pendientes también del resto de actualidad polideportiva. Y en especial en baloncesto de una alerta máxima. Hay 3 equipos israelíes que juegan en nuestro país con grupos pro-palestinos dispuestos a impedirlo. Charly Santo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, y también partidos para los equipos de España en Israel, porque juega el Barça ante el Maccabi en Belgrado. Lo va a hacer a partir de las 6 de la tarde en el arranque de semana de Euroliga, y pendientes del Santiago Martín, que va a coger sin público a puerta cerrada el partido de Champions FIBA ante el Bnei Herzliya, equipo de Israel que viaja a Tenerife. También lo hará el Hapoel Jerusalén, que mañana tiene cita en el Nou Congosa ante el Baxi Manresa, en partido de Eurocup, que también se va a jugar a puerta cerrada. Y estamos pendientes de la decisión de Valencia Basket, que no ha vendido entradas para el partido de mañana ante el Hapoel Tel Aviv y que aún tiene pendiente de confirmar si se juega a puerta cerrada o solo con los socios en el Roig de Valencia. Así que semana también que va a ser clave para ver cómo se va a gestionar la situación de España, porque vendrán durante más jornadas los conjuntos de Israel, así que pendientes de la situación y sobre todo del Santiago Martín de Tenerife, ese partido de hoy de las 9 y mañana de ese partido del Baxi Manresa ante el Hapoel Jerusalén. Gracias, Charly. Esperemos que impere la lógica, ¿no? Y que no haya disturbios ni se altere el orden público. Pero bueno, sí que se ha alterado el calendario de Marc Márquez una vez ganado el Mundial, el calendario de carreras, porque ha pasado de nuevo por el taller. El campeón del mundo de MotoGP, operado la fractura en el hombro. Eso sí, lanzó un tranquilizador mensaje a través de las redes sociales. Cirugía hecha. Todo salió bien, gracias por todos sus mensajes y apoyo. Modo de recuperación on, y no lo olvidéis, somos campeones del mundo. Se pierde para empezar, pues por ejemplo, este fin de semana, el Gran Premio de Australia, la carrera de MotoGP es a las 5 de la mañana hora península española. También tenemos doble cita con el motor, también tenemos Fórmula 1 en Estados Unidos. Gran Premio de Estados Unidos, la carrera el domingo a las 9 de la noche. Y tendremos tenis de muchos quilates estos próximos días en Riad, capital mundial del tenis, porque ahí va a tener lugar la segunda edición del Six Kings Slam, que reúne a la élite. El torneo de exhibición en Arabia Saudí contará con la presencia de Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas. Está enmarcado este torneo en la popular Riyadh Season, las fiestas de la ciudad que van desde octubre hasta febrero. En Riad, y con Alcaraz, número 1 del tenis mundial, suma 42 semanas en la azotea, en solitario, de la ATP. Alcaraz suma 42 semanas de número 1 y aterriza hoy en la capital de Arabia Saudí. Nosotros simplemente hemos aterrizado este programa, pero de repente aterrizamos y de repente despegamos. Ya lo sabes, hasta las 3 que acaba el vuelo, seguro que vamos a pasarlo bien. No habrá turbulencia, sí, un buen tiempo de opinión. Además, hoy estoy muy contento, estoy de enhorabuena, sí. Se estrena un nuevo corrillero que va a aportar mucha experiencia. A las 2:10, el tiempo de opinión, con estos 4 compañeros, el primero se estrena. Hoy formamos el corrillo con Javier Lozano, José Luis San Martín, Javi Gómara y José Miguel Muñoz. Justo hoy, ¿no?, que De la Fuente puede igualar la racha de 29 partidos sin perder de Vicente del Bosque al frente de la Selección Nacional de Fútbol. Lozano, que nos dio los 2 mundiales que luce la Selección Española de Fútbol Sala en su camiseta, más 3 Eurocopas, tiene un porcentaje de victorias brutal. De 202 partidos, conquistó la victoria en el 86,1% de los casos. El hoy presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ex seleccionador nacional. Lozano, creo que va a ser una gran aportación para el corrillo. Bueno, en Yamóvil sabes que tienes todo. Y octubre está lleno de clásicos de miedo. Se acerca Halloween y el clásico del 26 de octubre va a ser un clásico terroríficamente espectacular, seguro. El clásico que de verdad importa para ti es estrenar coche en Yamóvil. Seminuevos y kilómetros cero con precio ganador, porque en Yamóvil no juegan al empate, juegan a golear tu bolsillo. Y aquí jugamos para ganar, con Adrián Portellano el Bombas en la parte técnica. Esa es una primera detonación, una buena demostración. Pablo Villa, Carlos Santos y Jesús Dieguez en la producción hasta las 3 de la tarde. Abre bien los oídos que el Sauki un día más se cuela dentro. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca, Rafa Sauquillo. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Esta noche vamos a sacar a bailar en el nuevo Zorrilla a Bulgaria con la selección española de fútbol, que puede igualar hoy con Luis de la Fuente a la cabeza la racha de 29 partidos sin perder que consiguió Vicente del Bosque con la selección de la triple corona, en su caso la doble corona, ¿no? Porque bajo sus órdenes llegó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. El ciclo ganador se abrió en 2008 con Luis Aragonés en esa primera Eurocopa en color en Austria y Suiza. Ya digo, 2008. Esta selección de Luis de la Fuente suma 23 victorias y 5 empates en duelos oficiales desde la derrota en Escocia en marzo de 2023. Italia tiene el tope mundial con 31 encuentros. Pero vamos, lo fundamental, más allá de los registros, es conseguir otra victoria para sellar prácticamente nuestra presencia en el Mundial de este verano: México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos aperitivo de la Sub-21, que busca también el pleno de victorias, camino de la Eurocopa 2026 a las 6:30 ante Finlandia en Castellón. Luego estoy en los aledaños del Nuevo Castalia, pero te recuerdo, 628 26 90 92, puedes opinar del equipo de todos, que ha ido perdiendo efectivos, ¿eh? El último en dejar la concentración fue Ferran Torres. El Barça, esta fecha FIFA le está saliendo cara, porque a Dani Olmo y Ferran Torres se le suma Lewandowski, que ha vuelto de la concentración con Polonia también con una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y a 12 días, todo esto lesionados a 12 días de ese primer Madrid-Barça liguero del próximo 27 de octubre en el Santiago Bernabéu. Opina, hombre, en el 628 26 90 92. Vuelvo a Valladolid con Miguel Ángel Toribio, que antes nos servía esas declaraciones de Rafael Lozano, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde la Plaza Mayor de la ciudad vallisoletana. Hola Toribio de nuevo, buenas tardes. Hola otra vez, Rafa. Con mucha ganas, ¿no?, de conseguir ese registro, de igualar la racha de 29 partidos sin perder de Del Bosque. Luis de la Fuente está confiado en ello, pero sobre todo, lo más importante, en lograr la clasificación matemáticamente ya para el próximo Mundial. Y ya dijo el otro día que a él le gustaría seguir en ese banquillo, al menos hasta el Mundial nuestro, ¿no?, el Mundial de España 2030, Tori. Sí, es verdad que en esta ventana es imposible que España consiga el billete matemático para el Mundial. Sí puede ser virtual si España gana hoy y Georgia hace lo propio contra la selección de Turquía, pero matemático hay que esperar al mes de noviembre. Es el objetivo principal de esta ventana, aunque el objetivo más atractivo es sin duda igualar esos 29 partidos de la España del Bosque oficiales sin conocer la derrota, en un marco que a España se le da bien, el José Zorrilla, donde siempre que ha venido ha conseguido aquí la victoria, la última hace 23 meses contra la selección de Georgia, el día que Gavi caía lesionado. Ganamos a Georgia en Elche el pasado sábado, así que hoy otra victoria, en este caso ante los búlgaros, a los que ya goleamos en su casa en el anterior parón, pues nos otorgaría pues prácticamente matemáticamente ese billete para el próximo Mundial. Y lo único, el peaje, ¿no?, en esta fecha FIFA. Demasiados caídos, Toribio. Sí, lo que pasa es que ha demostrado esta selección que las bajas no le merman el rendimiento. Es evidente que una España con un buen Carvajal, con un buen Rodri, con Fabián, con Lamine Yamal, con Nico Williams, es mucho más potente que la España que puede presentar hoy Luis de la Fuente, pero que ya ha demostrado que la nota media no baja mucho, no se nota mucho el rendimiento, las prestaciones desde el punto de vista colectivo, así que otro reto para esta España, la de Luis de la Fuente, reivindicar a jugadores que sin ser habituales en el equipo nacional, pues hoy demuestren que tienen un sitio en el próximo Mundial. Ya lo demostró hace un año en Córdoba contra Serbia, en un encuentro también con muchas bajas, sin Unai Simón, sin Carvajal, sin Rodri, sin Nico y sin Lamine, y España abordó el fútbol, así que hoy otro reto para los 23 aquí presentes, después de que esta concentración se haya visto sobresaltada, entre comillas, por hasta 5 ausencias con respecto a la lista original que dio
Luis de la Fuente hace un par de viernes. Se fue Lamine Yamal, no se concentró Rodrigo y en mitad de la concentración se han ido Hausen, Dani Olmo y el último Ferran Torres, que ni siquiera ha viajado aquí hasta Valladolid. Luego lo voy a hablar en una de las firmas, una de las opiniones aperitivo del Corrillo en la segunda hora, en esta primera con el profe Antonio Sanz, porque de esto se ha hablado mucho. Ha habido tanta lesión que de la Fuente ayer quiso sacar pecho por cómo cuidan desde la federación a todos los internacionales, que en todas las jornadas se lesionan jugadores, el parón es una jornada más, ¿no? Así hay que tomárselo, no entiende de la Fuente por qué se cargan más las tintas cuando las lesiones son con la selección y que, bueno, están demostrando que aquí velan por la salud de los jugadores. Y luego, cuando se les dice en general a los futbolistas que priorizan los clubes, niega la mayor. Ayer en la previa de la Fuente, luego lo escuchamos, dice, si supierais lo que se suele decir y lo que nos llega cuando no les convocamos con la selección, aquí siempre se revalorizan, y es verdad que se revalorizan porque no es lo mismo. Por ejemplo, Lamine Yamal no es el mismo futbolista antes que haber sido campeón y siendo además decisivo con España en la Eurocopa 2024. No era el mismo futbolista, se revalorizó, por supuesto, con el Barça, después ganó la Liga y demás, Copa y Supercopa de España, pero absolutamente no es lo mismo. Lamine Yamal internacional que el Lamine Yamal antes de ser llamado por la absoluta. ¿Qué más, Toribio? En la previa de, ya digo, ante Bulgaria esta noche, pues prácticamente poner el tampón definitivo a nuestra clasificación, a nuestro pase para el próximo Mundial. Miguel Ángel. Queda todavía papel por vender. Contaba Chu Rodríguez que el hecho de que no esté Lamine Yamal y Nico Williams, especialmente el de Rocafonda, ha bajado un poco la expectación en Valladolid, donde también es verdad que la selección vino hace relativamente poco, hace 23 meses, y que se espera un once bastante alternativo por parte de Luis de la Fuente. No sé si incluso va a haber relevo en la portería, si va a entrar Raya en lugar de Unai Simón y el resto del equipo pues puede ser algo parecido a Llorente y Grimaldo laterales, con Vivian y Laporte pareja de centrales, por delante la presencia de Alex García con Pablo Barrios, enganchando Alex Baena, una banda para Jesús Rodríguez, la otra para Jeremy Pino, y arriba podría repetir Mikel Oyarzábal, el hombre del año en clave equipo nacional en este 2025, porque sus números son fantásticos, extraordinarios, con 6 partidos consecutivos marcando o asistiendo. He escuchado por ahí que no se va a llenar el Zorrilla. Eso es, aún hay papel por vender. La selección que vino aquí hace casi 2 años y que las ausencias de Nico y Lamine Yamal pues se han restado un poquito de expectación, sobre todo entre el público más joven. Bueno, pues es lo que tiene. El hecho de estar prácticamente ya clasificados a lo mejor también ha restado, y que a Bulgaria le metimos un carro allí en su casa, ha restado cartel, ¿no? al partido. Pero bueno, y que se han ido cayendo también internacionales a lo largo de esta concentración. ¿Algo más, Miguel Ángel? 2 apercibidos, pensando en esa salida a Tbilisi de noviembre, con la amenaza de Pedro Porro y Robin Lenormand, que si viene una amarilla se perdirán ese encuentro en Georgia. Pita un árbitro de gratísimo recuerdo seguramente para Luis de la Fuente, Cucurella y Zubimendi, porque es el árbitro de aquel España Sub-21 Lituania en Butarque antes de la Eurocopa del 21, aquel partido que no pudo disputar la España de Luis Enrique por el positivo de Busquets, tuvo que ir la 21 y fue, no sé si a efectos oficiales, pero sí que fue la primera incursión dentro de la absoluta de jugadores como Cucurella, Zubimendi y de Luis de la Fuente en el banquillo. Gracias, Miguel Ángel. Adiós. A la 1:30, 12:30 en Canarias. Voy a hablar con alguien que ha sido internacional con España, que su carrera, prácticamente toda su carrera y donde tuvo realmente, pues protagonismo fue en el Barça, pero que con España y teniendo un paso fugaz por el Valladolid, hoy se juega el partido en el Lobo Zorrilla, con España marcó ante Bulgaria, camino de lo que era la clasificación para el Mundial de México 1986. Le voy a saludar. Además, le pillamos en el extranjero a Ramón María Calderé. Hola, Calderé, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Placer, buenas tardes. Fíjate, Bien. que voy a recordar, tú y Mitchell fuisteis los autores de 2 goles a Bulgaria, esos partidos de los 80, ¿verdad? En este caso era partido de clasificación para el Mundial de México 86. Fíjate, así lo narraban los compañeros de Televisión Española. Víctor Butragueño y gol. Gol de Mitchell. Jugada ensayada, saque de falta ensayado. Ahí tocó Víctor, pisó Butragueño y el disparo de Mitchell muy bien colocado junto al poste izquierdo del portal de Donetsk. Juega ya el recién incorporado señor para Eloy ante el Arabov. Eloy se iba bien, ha sido zancallado en primera instancia, pelota para Víctor dentro del área, el remate Calderé, gol de España. Perfecta entrada de Calderé. De cabeza, marcaste en aquel partido, ¿te acuerdas, Ramón? ¿Te acuerdas de aquel gol de cabeza a Bulgaria? Sí, lógicamente, claro, son recuerdos que son difíciles de olvidar. Lo que, perdona, que te quiera rectificar, me parece que fue, si no recuerdo mal, en el 85, el año anterior al Mundial de México. Eso. Fue un partido amistoso en Valencia. Fue amistoso, vale, pensaba que era de clasificación. Correcto. Para el Mundial de México 86. Exacto. Donde, sí. Calderé, ¿tú estuviste en la lista definitiva del Mundial? Sí. Además, en este partido que se disfrutó en Valencia, yo iba convocado con la selección sub-21, que por aquel entonces podían ir 2 jugadores mayores de 21 años. Y en ese caso éramos Paco Clos y yo mismo del Barcelona. Pero Rafa Gordillo, el partido de Liga, tuvo un incidente, tuvo una pequeña inoportuna lesión. Y me sustituyeron conmigo y tuve la fortuna de jugar y marcar efectivamente el segundo gol entrando en diagonal a un centro de Víctor, de mi compañero, Víctor Muñoz. Sí, pues ahí lo recordamos. Yo creo que era Jesús Álvarez el que narraba ese partido para Televisión Española. Era un amistoso. Correcto. En Valencia, tenía yo mal el dato. Pensaba que era clasificatorio para el Mundial de México 86, donde luego, pues aquella selección podía haber llegado más allá de los cuartos de final. Una pena que cayésemos en penaltis con Bélgica, ¿no? Sí, porque además es que había una selección impresionante a nivel lógicamente, de calidad, de talento. No hace falta recordar a los Mitchell, Francisco, en fin, Butragueño, Emilio. Entonces, tuvimos aquel partido impresionante, contra Brasil empezamos, que aquel robo, el gol de Mitchell, el gol que entró y justamente eso es, justamente anulado a Mitchell, que dio en el travesaño y luego entró un palmo y no lo dieron por válido. Lógicamente ahora con el VAR hubiese cambiado la historia. Pero luego contra Dinamarca, el partidazo de 5-1, los 4 goles de Emilio, ¿no? De Butragueño, en Querétaro. Etcétera. Sí, señor. En Querétaro, exacto, contra los daneses, que tenían una selección increíble. Y contra Bélgica, que en el partido en sí, con la prórroga, creo que merecimos sobradamente pasar, pues por penaltis al final nos privó de poder jugar la semifinal contra Argentina, que fue la campeona de Diego Armando Maradona. Sí, nos pasó de todo en ese Mundial, bueno y malo, ¿no? De esos 4 goles de Emilio en Querétaro a Dinamarca, al gol fantasma de Mitchell a Brasil y luego la tanda de penaltis con Bélgica donde Loyo Laya falló el definitivo, ¿no? Pero es que tenía delante a Jean-Marie Paf, casi nada, ¿no? El portero belga. Sí, pero fue una pena porque yo recuerdo, incluso en la prórroga, yo creo que, si no recuerdo mal, han pasado muchos años, yo tuve una posibilidad que en la prórroga Juan Señor entró en la segunda parte y marcó el gol del empate y íbamos perdiendo 0-1. Tuvimos una baja aquel día importantísima por sanción de Andoni Cochea, el central. Tuvo que retocar, creo que Miguel Muñoz, el equipo. Y luego yo te decía, tuve una oportunidad en la prórroga que pensé que marcaba, que hubiese sido el 2-1 y lógicamente pues nos hubiésemos evitado el tener que tirar los penaltis. Pero fue un factor, una pena porque pienso que entre las 4 mejores selecciones, no sé qué hubiera pasado contra Argentina. La verdad es que Argentina fue, de hecho, la mejor selección y campeona del mundo, pero se lo hubiésemos puesto seguro, muy complicado. Seguro, porque esa selección de Miguel Muñoz tenía futbolistas con muchísima clase, ¿no? Además, perdona, Maradona, sí. Recuerdo ahora, Diego, que compañero también en el Barcelona, lo comentó, dice, prefiero, ellos, la verdad es que Diego hizo un mundial increíble, pero dice, es que tenemos un gran respeto a España, y lo dijo públicamente, sí.
Y tenía un gran seleccionador, ¿no? Que lo fue todo como jugador y como entrenador en el Real Madrid, Miguel Muñoz. Y mira, hablando de seleccionadores... Exacto. De la Fuente puede igualar hoy la racha de 29 partidos sin perder desde el Bosque. Esta selección tiene una pintaza también como aquella generación de la Triple Corona, ¿verdad? De 2008 a 2012. Se ha podido abrir un ciclo ganador con la Liga de las Naciones y la Eurocopa 2024. ¿Y quién no te dice, Calderé, que en el Mundial del próximo verano, antes hay que clasificarse, pero lo tenemos a huevo, ¿verdad? Ganando ya a Bulgaria también. ¿Quién no te dice que en México, Estados Unidos y Canadá nos podamos bordar una segunda estrella de campeones del mundo en el pecho, Ramón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que yo me alegro, ¿no? De la Fuente, aunque ahora algunos, bueno, siempre de todo, alguna crítica le pueda estar juzgando, pienso que está haciendo un trabajo sensacional, está aprovechando la gran calidad que hay, que atesora el fútbol nacional, no de ahora, sino hace tiempo, y me alegro muchísimo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no España puede volver a ser otra vez campeona del mundo? Porque la clasificación, como bien decías, prácticamente la tiene casi Además, resuelta. Sí. ¿Cómo somos los españoles? Cuando nos van bien las cosas a nivel de selección, buscamos ahí pequeñas polémicas. Ahora está lo de que si la federación no cuida a los jugadores, ¿no? Porque todo por lo de Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, que ha habido... Bueno, pues estos dos futbolistas, bueno, los tres, porque Lamine estaba dentro de la lista y luego lo bajó el Barça diciendo que tenía molestias de pubis, ¿no? Y no fue a Sevilla, de hecho, no jugó en el Sánchez Pizjuán y así perdió el Barça 4-1. Pero digo, ¿cómo no va a cuidar la federación a los internacionales? Pues claro, pues que es igual que se lesionan con los clubes, se pueden lesionar con la selección, ¿o no, Ramón? Claro, no, por eso decía que hombre, un apoyo, digan lo que digan, de todos los sitios, sea en Barcelona o sea en otra comunidad, pero vaya, me apoyo total a Luis de la Fuente porque, claro, lógicamente lo que quiere es lo mejor para la selección, para el país y terminar de, bueno, pues eso, ¿no? De clasificar a España. Que luego hay jugadores, efectivamente, que puedan tener molestias, pues sí, es cierto que tal como está el calendario, hay muchísimos partidos a nivel de club y lógicamente, pues bueno, pues aquí está la sinceridad y la honradez de cada jugador, por si tiene molestias, pues comunicárselo evidentemente al cuerpo. Al cuerpo médico de la selección. Nosotros, España tiene ganamos nosotros un campeonato de Europa sub-21 que era doble partido. Sí. Justamente el partido de vuelta fue también en Zorrilla, en el campo de Valladolid, y yo jugué el partido contra Italia. Yo jugué el partido de ida y perdimos 2-1 y ahí metí el gol. Y una inoportuna lesión me privó de poder jugar la vuelta en la final. Entonces, pues claro, fui honrado. Tenía una luxación de clavícula. Y bueno, y lógicamente yo si hubiese sido egoísta, pues claro que hubiese podido jugar esa final, pero con dificultades. Pues en la vida hay que ser honrado, sincero, como lo hice, y no pude jugar. Pues eso es lo mismo, el jugador tiene que ser sincero y si tiene molestias, evidentemente intentar no jugar, pero discutir a Luis de la Fuente me parece que está fuera de lugar. Y que haya comunicación de los internacionales con el seleccionador, de los clubes con la federación y se evitan así estos problemas públicos. Exacto. No se pueden dirimir estos problemas en la plaza pública, hay que hacerlo internamente. Pero bueno, entonces Ramón María Calderé, ¿soñamos con hacer algo grande el próximo verano en el Mundial 2026? Sí, ¿no? Sí, porque hay talento, hay calidad, tenemos España. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no la había? Sí, la había, lo que pasa que ahora, pues bueno, hay un factor que está saliendo chavales, y no lo digo porque alguno estará pensando que solo lo digo por los del Barcelona, no, ni mucho menos, no lo digo por Cubarsí o por Lamine Yamal hay gente que está con una calidad tremenda y eso lo estamos aprovechando. Y por fin España pues ha dado un golpe, como se suele decir, en la mesa y podemos presumir de ya no solo en el fútbol, ¿no? Pero hablando de fútbol, pues podemos presumir de una gran selección que efectivamente ha puesto por ella totalmente, claro que sí. Déjame desbloquear un recuerdo de juventud contigo. A ti te cantaban en los campos lo de Calderete, Calderete, ¿verdad? En algún sitios, sí, en algún. Yo no sé si eso empezó en Pamplona, me parece, porque en Pamplona ya había un simulacro de esta canción y al final en algún estadio sé que es cierto que me lo. Bueno, lo que tengo que decir es que a nivel nacional, el reconocimiento hacia mí como personaje humilde y trabajador. Sí, y trabajador, tengo que estar agradecido en todos los sitios que he ido y luego como entrenador también.
y reconocer que en fin, que defender a la selección española y luego posteriormente a tu club o a tus clubs siempre ha sido un privilegio y eso me lo han reconocido. Sí, un currante del fútbol que nada más y nada menos pues fue campeón con la selección española sub-21 en 1986, llegó a cuartos de final en México 86 con la absoluta y la Eurocopa del 88 no fue peor que en primera fase nos fuimos para casa en Alemania. En Alemania. Eso es, en Alemania. Pero vamos, un currante del fútbol que tiene muchos partidos a sus espaldas como futbolista del Barça y de la selección española. Ramón María Calderé, gracias por atendernos. Un abrazo. A ustedes por recordarlo. Gracias, adiós. Hemos querido recordar aquel gol de cabeza de Calderé a Bulgaria en Mestalla, en Valencia, en partido amistoso. Marcó primero Mitchell de falta, un golazo, y Calderé de cabeza puso el segundo para aquella selección española en un amistoso camino de aquel Mundial de México 86, donde en cuartos, nuestro tope, nuestra barrera histórica hasta esa Eurocopa de Austria y Suiza 2008, que en cuartos y en los penaltis ante Italia logramos derribar aquel muro que parecía infranqueable, pero en México 86, en cuartos y de penaltis, ¿verdad? En la tanda de penaltis frente a Bélgica, ahí murió aquella España de Miguel Muñoz. Bueno, en fin, nos encanta recordar a los que han ido dejando las pisadas en la nieve, ¿verdad? Las huellas en la nieve para que otros internacionales hayan seguido ese camino para honor y gloria de la selección española. 1:42, 12:42 en Canarias. Ahora me ocupo de la sub-21, pero antes otro consejo. Cuando tu equipo gana un partido, eso siempre te alegra y te saca una sonrisilla, aunque hay veces que por mucha alegría que te produzca no te sientes cómodo con tu salud dental y eso siempre es un bajón. Está Clear, ¿no? Está claro. No es que me haya vuelto ahora un snob angloparlante, es que Clear es la filosofía de las clínicas dentales Clear Dent, que como habéis deducido de su nombre, les gustan las cosas claritas, como a nuestros oyentes, como a todos vosotros cuando vais a pedir un presupuesto para una ortodoncia o un tratamiento de implantología. Pues ya lo sabéis, si en tu salud bucal buscas las cosas Clear, acércate a alguna de las más de 10 clínicas que tiene Clear Dent en la Comunidad de Madrid y escucha a sus magníficos profesionales que te aconsejarán el mejor tratamiento para tu boca. Con la más moderna tecnología en alineadores que no se ven y no paran tu vida, implantes para volver a comer sin preocuparte o estética dental con un seguimiento profesional de cada caso, las clínicas Clear Dent están a la vanguardia de las clínicas dentales. ¿A qué espera para poder volver a sonreír sin complejos? Clear Dent tiene la solución. Antes de que juegue esta noche, a las 9:15, España frente a Bulgaria, camino del próximo Mundial, en el nuevo Zorrilla, en el nuevo Castalia, juega la selección sub-21. Busca el pleno de victorias, camino de la Eurocopa de la categoría 2026, a las 6:30 frente a Finlandia. Ahí en los aledaños del nuevo Castalia está ya nuestro Alejandro Rodríguez. Hola Alejandro, ¿qué tal Alex? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis Rafa? ¿Qué tal? Buscando ese pleno, ¿verdad? Pleno de victorias, camino de la Eurocopa 2026. Sí, además en un día que hacen un poco de teloneros de ese España-Bulgaria, era el primer equipo, y la realidad es que sí, jornada 3 de clasificación, como dices, para ese europeo. Vienen de jugar un amistoso contra Noruega, ganaron 4-1, dejaron bastantes buenas sensaciones, y además es que en caso de clasificarse para ese europeo, hay 3 plazas también disponibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, o sea que en esta fase clasificatoria de España, la verdad que viene con muy buenas sensaciones. Viene de ganar 1-3 a Kosovo y 3-0 a Chipre. Además, como ya digo, 4-1 en ese último partido amistoso contra Noruega. Ya venía ganando con 3 goles al descanso en ese partido en Guadalajara. Gonzalo venía de marcar su primer gol con la sub-21. Y como dato, Rafa, pues 9 de los 11 que terminaron ese partido juegan en el extranjero. Así que es un partido de una selección bastante renovada, pero si nos paramos en 2-3 nombres enseguida muy conocidos que juegan en ligas internacionales y al máximo nivel, la pareja de entrada es de esa sub-21 con Jarek Mosquera, 2 ex-Valencia que ahora mismo, como digo, están en el extranjero pero que tienen un nivelazo, un jugador también que mola mucho ver como Mayenda, el propio Gonzalo García. O sea, creo que es una selección sub-21 bastante curiosa, bastante buena de calidad. Es verdad que gran parte del talento está en el extranjero, pero bueno, yo creo que delante de la selección finlandesa, por nombres, no debería tener problema el equipo de David Gordo. A las 6:30, España-Finlandia, duelo por el liderato. La selección española sub-21, la selección de David Gordo busca ese pleno de victorias frente a los finlandeses. El choque en Castellón decidirá quién toma ventaja en el grupo de clasificación para el europeo de la categoría que se disputará en 2026. Finlandia, que viene de no poder disputar su amistoso previo a este partido por las lluvias en Murcia, ¿no? Pero bueno, a ver cómo nos sale el encuentro, si conseguimos otros 3 puntos. Gracias, Alex, un abrazo. Un abrazo, Rafa. Enseguida busco una opinión en Rojo y Gualda, pero antes, recomendación.
¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Instala Ventana Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanarecar.es y disfruta del silencio olvidándote del ruido. A mí no me asustan tipos ni lenguas largas que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. No se sabe rajar nunca. Nuestro profe Antonio Sanz. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos. Como tampoco se raja Luis de la Fuente cada vez menos en sala de prensa, ¿eh? Escucha estas dos reflexiones que dejó ayer en la previa, después de todo el ruido, que si no se cuida como se debería de cuidar en la federación a los internacionales. Bueno, pues porque 3 de ellos y los 3 del Barça se han ido cayendo. Lamine, que no llegó a concentrarse en las Rozas, Dani Olmo y el último Ferran Torres, que ya está de vuelta en Barcelona. Y luego lo del caché de los internacionales, que no es el mismo cuando son llamados por la selección y cuando se quedan en casa y no son alistados por De la Fuente. El seleccionador ayer, así de clarito, ahora comentaba estas palabras. Jornada tras jornada en la Liga vemos que desgraciadamente se lesionan futbolistas. Y este es un partido, cuando juegan con el parón de las selecciones, viene a ser otra jornada más, que se puede también lesionar futbolistas. No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan, que tenía que ser un orgullo para todos que todos los futbolistas estén aquí, que creo que lo entendemos así. Y si se lesionan, pues son, desgraciadamente, y lo que he repetido una y mil veces, circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores que ha sido citando. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponden a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista. ¿Qué va? Para nada. No hay más que ver la reacción de los futbolistas, de los clubes, cuando no citamos a jugadores, o no solicitamos a esos jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su trayectoria profesional pasa por estar en la selección. Ante una duda, siempre prima la salud del futbolista. ¿Qué piensas, Antonio? Yo creo que no se puede explicar mejor, ¿no? No sé si estás de acuerdo con el seleccionador. Te voy a decir, muy de acuerdo, te voy a decir lo que no debe decirte el seleccionador, pero que lo sabe absolutamente. La polémica nace porque bien es un jugador del Barça o bien es un jugador del Madrid. Si fuera un jugador de otro equipo, de otro club, que tenga mucha menos relevancia mediática, pues lógicamente no se subirían a la chepa del seleccionador. Pero esto es así, ha pasado con otros y seguirá pasando con los siguientes que vayan viniendo. Enfrentarse a esos dos colosos que son el Madrid y el Barça, pues requiere este tipo de peajes. Y respecto a lo que dice de la importancia para los jugadores de participar con la selección absoluta, fíjate si es importante que en todos los contratos se pone cuándo debutas con la selección, se pone los goles que haces con la selección, se pone la participación que tienes con la selección, y eso es incremento económico. Así que, por favor, respetemos a nuestra España. Sí, porque se lo decía ahora a Calderé, parece que se está buscando cualquier pequeña polémica para agitar la concentración, que es plácida, y la marcha deportiva de esta selección que está a puntito de sellar su billete para el próximo Mundial. Pero Rafa, esto ha pasado siempre, Rafa. Ha pasado, pasa y pasará. O sea, esto es así. O sea, no tenemos esa fórmula mágica que digamos. Bueno, sí, cuando estamos en un Mundial o en una Eurocopa, que ahí estamos todos a la misma, pero estos partidos entre curso pues incomodan mucho porque en el fondo los clubes se sienten perjudicados y también tienen sus motivos. Antonio, gracias, una semana más, un abrazo. Chao, Rafa. No soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Digo yo que entran sobre todo desde Barcelona, porque han tenido así como de repente 2 lesionados más que se unían a Lamine Yamal, a los Joan García y compañía, Dani Olmo y Ferran Torres, después de estar con España, y porque ahora les vuelve Lewandowski, y eso no será culpa de la Fuente, también lesionado con Polonia ya 12 días del Clásico, por ahí vendrán los nervios, digo yo. Pero bueno, vamos a repasar primero la actualidad del Real Madrid, que antes de ese día 26 domingo de este mes recibirá al Barça en el primer Clásico liguero de la temporada,
pues tiene que reanudar la Liga en un derbi el domingo frente al Getafe en el Coliseum. Así que vamos a repasar la actualidad de clubes, como siempre, gracias a nuestros amigos de Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz, con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. Chitu Gómez, actualidad del líder de la Liga, del Real Madrid. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Con Hausen, que se volvió, ¿verdad? Después de... Bueno, pues ni siquiera llegar a viajar a Elche para el primero de los 2 partidos de esta fecha FIFA con molestias. Tiene bastante bajas en defensa Xabi Alonso, pero tiene, por ejemplo, la buena noticia de que Valverde, el parón le ha venido bien para coger impulso al segundo capitán del Real Madrid, porque no fue con Uruguay y espera mejorar tras un mal arranque del Charrúa, ¿no? Con su club, con el Real Madrid, Carlos. Sí, sobre todo le ha servido también para descansar, para liberar la mente después de todo el foco mediático que ha tenido a raíz de su no he nacido para jugar como lateral. Hoy el Real Madrid vuelve a las 4 de la tarde después de 5 días de descanso a los entrenamientos, y también estamos muy pendientes de todos los internacionales que tiene desplegados el Real Madrid. Tú le has dicho, Hausen se volvió, también se volvió Mastantuono, también se volvió Mbappé. Aparentemente ninguno de los 3 corre peligro de cara a la fecha del Clásico. Ahora mismo está jugando Vinicius con la selección de Brasil. Japón 1, Brasil 2 en esa gira asiática que está llevando a cabo el combinado que maneja Carlo Ancelotti, de momento con Militao y también con Rodrigo Goes en el banquillo. Rodrigo, que el otro día, por cierto, se salió en el primer partido amistoso. Y hoy le toca el turno en cuanto a representación española a Gonzalo García, que tiene cita con la sub-21. El otro día el canterano del Real Madrid marcó su primer gol con la rojita. Hoy quiere también repetir, en este caso en un partido de clasificación para el europeo del año 2027 contra Finlandia. Más allá de eso, hoy también tiene turno Brahim con Marruecos. Ya ha terminado su ciclo Camavinga con la selección de francesa. Hay que tener en cuenta el partido de Arda Güler turco hoy contra Georgia a las 9 menos cuarto, que además es de nuestro grupo de clasificación para el Mundial. La Austria de David Zálava también tuvo participación, perdió contra Rumanía, y no quiero dejar pasar el episodio clave, fundamental en cuanto al parón de selecciones, Rafa, del Real Madrid, que es Thibaut Courtois corriendo detrás de una rata en el Gales, Bélgica. No lo había visto. Ganó la selección belga. Imagen viral, me imagino. Súper viral. Pues ahora lo busco, pero vamos, pobre rata, ¿no? Sí. Te persigue un Vigar de 2 metros detrás de ti. Sí, bueno, pues la imagen simpática. Yo de hecho he tirado el sonido esta mañana del estadio haciendo tal, había que como explicarlo mucho, pero recomiendo que... ¿Y la paró? No la paró. Vaya, hombre. Consiguió lo que no consiguen muchos delanteros. Al final pues la sacaron y reanudaron. Pero Courtois muy valiente, ¿eh? ¿Sí? Hay una rata y no... Yo me subo al travesaño, ya te lo digo yo. Sí, pues ahí fue. Gracias, Carlos. Hasta luego, chao. En 7 las 2, la 1 en Canarias. Voy con el Atlético de Madrid enseguida. Antes esto. Atención, queridos oyentes, esto es muy importante. Reservad los días 21 y 22 de octubre porque Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Descubrirás todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. El cambio ya está en marcha y Madrid será el punto de encuentro donde empresas, startups, instituciones y profesionales debatirán, compartirán y construirán el futuro de la logística. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation. Os recuerdo, podéis inscribir totalmente gratis en fundae.es. Quiero que me dejes entrar. Entra en este estudio, claro que sí, José Rodríguez con la actualidad del Atlético de Madrid. Hola, José, buenas tardes. Muy buenas. Esperando al regreso, claro, hasta mitad de semana, pues hasta el jueves o más allá, pues no vendrán, sobre todo los transoceánicos, ¿verdad? Para empezar a preparar ese duelo frente a Osasuna del sábado a las 9 de la noche en la renovación liguera. Van a volver poco a poco, es verdad que escaloladamente. Hoy tendrían que haber regresado algunos de los futbolistas que ya han terminado, digamos, su periplo internacional, pero es cierto que el Atlético de Madrid les ha otorgado ese día libre para que mañana sea cuando vayan poco a poco adquiriendo otra vez la dinámica de grupo, ¿no? Porque es de lo que se trata, de llegar al partido del sábado por la noche en las mejores condiciones. Mañana van a volver Janko y Jan Oblak, que hoy, como digo, han disfrutado de día libre. Así va a suceder también con los españoles, por ejemplo, en el día de mañana, y será el jueves cuando prácticamente estén todos. Es cierto que se había rumoreado que Sorloth, según se había publicado en Noruega, estaba ya liberado por la selección, pero desde el Atlético de Madrid insisten en que todavía no tienen esa notificación oficial, así que en función de cuándo la reciba, el jugador se va a incorporar a los entrenamientos, pues bien mañana miércoles, bien el jueves, en el mismo ritmo que el resto de compañeros internacionales. Va a ser un regreso escalonado, pero en el
entrenamiento del Atlético de Madrid ha habido noticia importante, porque como tú decías, hay que preparar el partido del sábado frente a Osasuna. Ahí sí estaban todos los que no han marchado con sus selecciones. Ahí hemos visto de nuevo con sus compañeros a Johnny Cardoso, al futbolista estadounidense del Atlético de Madrid, que llegaba este pasado verano procedente del Betis, pero la noticia ha llegado a mitad del entrenamiento. Un golpe con Coque le ha hecho retirarse de ese entrenamiento. Habrá que ver el alcance de la lesión. Se ha resentido de ese problema en el tobillo, así que preocupa, salta la alarma otra vez con uno de los fichajes más importantes del verano para el Atlético de Madrid, un jugador que llegaba y que llega para cubrir esa necesidad que tenía el conjunto rojiblanco en la posición de 5, que apenas ha podido estrenarse con la camiseta rojiblanca, que tuvo que parar justo antes, en la víspera de la visita a Anfield, para que el Atlético de Madrid se midiese al Liverpool, y que, como digo, sufre otro problema, otro percance en forma de lesión, que habrá que ver hasta qué punto puede frenar su progresión. Solo ha jugado 3 partidos frente a Español, Elche y Deportivo Alavés, y al final se ha perdido por lesión 6. Los 2 de Champions, se perdió también el partido contra el Real Madrid en el derbi, y contra Celta, Rayo Vallecano y Mallorca tampoco estuvo disponible. Es cierto que contra el Villarreal estuvo en el banquillo, en teoría teniendo descanso para el partido posterior en el Liverpool, pero como digo, antes de viajar a tierras británicas se lesionó, y hasta hoy le hemos tenido en el dique seco. Y ahora habrá que ver, ¿no?, después de un mes, qué es lo que sucede con Johnny Cardoso, porque no pinta bien, pero todavía no conocemos ese alcance del problema que ha sufrido en el día de hoy, como digo, el estadounidense. Ojalá que quede en un susto, pensará el Atlético de Madrid, y ahí está la duda y sobre todo la noticia en la mañana de hoy. Pues sí, un contratiempo para Simeone, que Cardoso se haya resentido y haya abandonado el entrenamiento. No sé si nos dejamos algo pensando en recuperar otra vez la senda de la victoria después de ese empate en el último partido antes del parón en Balaído frente al Celta. Bueno, hay que estar muy pendientes, ¿no?, de cómo regresan todos los internacionales. El año pasado, por ejemplo, el hábito de Simeone era el de, digamos, dar no descanso, pero sí es cierto que tirar de los que se quedaban aquí en su mayoría para componer el 11. Durante la semana ensayaba con un 11 que de forma progresiva iba incorporando a algunos de los internacionales, pero por ejemplo los sudamericanos en mayor grado, que llegaban muy justos a según qué partidos, pues ese primer encuentro posterior al parón muchos lo empezaban desde el banquillo. Habrá que ver este año qué es lo que hace Simeone. Hoy le hemos visto preparar esas jugadas ataque-defensa, que ha sido en una de ellas donde se ha vuelto a resentir Johnny Cardoso con los jugadores que tiene, con Gallagher, con Coque, con el propio Cardoso en el centro del campo, Pubil en una banda, Galán en una banda, Carlos Martín en la otra, defendiendo, eso sí, los teóricos zagueros, Ruggeri, Jiménez, Lenglet y Marc Pubil, pero a partir de ahora es cuando vamos a empezar a ver, una vez se incorpore el resto, cuál es la idea que tiene Simeone de cara al partido del sábado. Luego es cierto que 3 días después va a visitar otra vez tierras británicas el Atlético de Madrid para jugar frente al Arsenal en Champions, con la noticia que conocíamos ayer de que por esa lesión que ha sufrido también estos días, Martín Odegaard no va a ser no va a ser de la partida, porque sufre una lesión de rodilla que le va a tener en el dique seco pues prácticamente un mes. Pues ese contratiempo para Arteta. Muy bien, José, gracias. Adiós. Nos queda 1 minuto y medio para llegar al Ecuador de este programa. Me voy a pasar por el Coliseum, porque en el Coliseum se reanuda la Liga para el líder, para el Real Madrid, en ese derbi frente al Getafe. Pablo Díaz, cuéntame cositas de los azulones. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Vuelta al trabajo para el Getafe en el día de hoy, sin ninguna ausencia destacada en el entrenamiento, a excepción de los jugadores internacionales, y preparando ya el partido de esta semana en la que vuelve la Liga, y que además es muy importante para el equipo por varias razones. La primera es para intentar revertir la dinámica negativa que encadenan los azulones de 4 partidos sin ganar, habiendo sumado 2 empates y 2 derrotas en los últimos compromisos ligueros. Además, el encuentro tendrá también una importancia vital por el rival al que se enfrentarán los hombres de Bordalás, que recibirán a todo un Real Madrid en el Coliseum, en el que será sin duda uno de los partidos más difíciles de la temporada. Para este próximo partido, el Getafe ya ha recuperado a su máximo goleador actualmente, Adrián Liso, ya que después de que la selección sub-20 cayera eliminada frente a Colombia el pasado viernes, el delantero maño ya ha vuelto con el equipo y de hecho ya se ha entrenado con total normalidad en el día de hoy. Por lo tanto, el atacante azulón podrá ser